Vamos a averiguar las intensidades que hay en un circuito utilizando las leyes de Kirchhoff. Bien, las leyes de Kirchhoff son dos leyes. La ley de los nudos. Vamos a ver aquí cuáles son las leyes de Kirchhoff. Muy bien. Leyes de Kirchhoff. Son la ley de los nudos y la ley de las mallas. Hay una primera ley que es la ley de los nudos y hay una segunda ley que es la ley de las mallas. Pero quizá debamos repasar primero conceptos básicos sobre qué son nudos y qué son mallas y qué son ramas. Bien, nudo es cuando en un punto se juntan dos o más conductores, pues ahí tenemos un nudo. En este circuito que tenemos de ejemplo, tenemos dos nudos. Hay dos puntos en los que se junta más de un conductor, dos o más conductores. Aquí figura un punto, pero es por un error del programa al dibujar, pero en realidad aquí es un conductor continuo y no hay una intersección de conductores. ¿Qué es una rama? Una rama es un camino entre dos nudos y vemos que entre estos dos nudos hay varios caminos. Un camino por esta parte superior sería una rama, este camino central sería otra rama y este camino inferior sería otra rama. Yo tengo tres ramas. ¿Y cuál es el concepto de malla? Yo partiendo de un nudo recorro todo el circuito y regreso al mismo nudo sin pasar dos veces por un mismo punto. Si por ejemplo parto de este nudo, yo puedo andar todo este camino y regresar a este mismo punto, sin pasar por dos veces por un mismo sitio. Puedo hacerlo también de otra manera, por la parte de abajo, o bien puedo recorrer toda esta longitud y regresar al mismo punto. Aquí tendríamos tres mallas. Bien, pues en la ley de los nudos lo que nos indica es que en un nudo la suma de las intensidades entrantes es exactamente igual a la suma de las intensidades salientes. O dicho de otra manera, las intensidades que convergen en un nudo, la suma de esas intensidades es igual a cero. La suma de las intensidades que convergen en un nudo es igual a 0. Bien, y si yo en un circuito me encuentro, como es este caso, con dos nudos, ¿debo aplicar yo dos veces la ley de los nudos? ¿Debo yo deducir dos ecuaciones de nudo? Pues no. Kirchhoff nos dice que esto es todo mucho más fácil de lo que parece. Si yo llamo n al número de nudos que tengo en mi circuito, yo tengo que aplicar las leyes de los nudos a n menos 1 nudos. Si tomamos este ejemplo, yo tengo un circuito con dos nudos, pues yo no tengo que aplicar dos veces la ley de los nudos, sino simplemente lo aplicaré una vez en un nudo de estos dos. Bien, pues podemos, como ejemplo, podemos intentar deducir la ecuación de uno de estos nudos, pero previamente a esto
lo primero que hacemos cuando nos planteamos calcular las intensidades en un circuito es fijar un sentido para esas intensidades. Lo haremos a continuación. Bien, vamos a ver la segunda ley o la ley de las mallas que me dice. La ley de las mallas me dice que hay una definición muy altisonante que podemos emplear, que es que el sumatorio total de las fuerzas electromotrices es igual al sumatorio total de las caídas de tensión en los elementos pasivos del circuito. Eso así es como para meter miedo en Halloween. Dicho así, si no estamos familiarizados con esta terminología, lo podemos decir de una forma más fácil. Los voltios que ponen las pilas en el circuito, vemos aquí que hay unos elementos activos, que son las pilas, que están aportando una tensión. Pues en una malla que escojamos, los voltios, el sumatorio de la suma de los voltios de las pilas va a coincidir exactamente con los voltios que hay en las resistencias, en los elementos pasivos. O dicho un poco al estilo José Mota, las gallinas que entran por las que van saliendo, aunque no tenga un rigor científico, es exactamente cierto. Los voltios que ponen las pilas son los voltios que se quedan en las resistencias. Esto no es como lo que pasa en la política, que siempre hay dinero que se pierde y maletines, y en el mundo de la electricidad no hay prácticamente corrupción. Entonces los voltios que ponen las pilas son los voltios que se han quedado las resistencias. Y lo podemos enunciar de esa manera más coloquial, más sencilla y más práctica, si nos aterra las definiciones que vienen en algunos solemnes libros de física. Pues nosotros diríamos que sumatorio, la suma, o podríamos decirlo enunciarlo de varias maneras. E1 más E2 más E3, llamamos E a las tensiones que aportan las pilas, más puntos suspensivos, más En, dependiendo de las pilas que hay allí, es igual a las caídas de tensión que hay en cada una de las resistencias de esa malla. Por ejemplo, sería VR1 más VR, a ver, vamos a escribirlo bien, VR1 más VR2 más VR3 más, si hay un número n de resistencias, VRN, ¿vale? Los voltios que ponen las pilas es exactamente igual a los voltios que se quedan las resistencias, por decirlo de una manera coloquial y sencilla, aunque no parezca muy rigurosamente científica, pero por lo menos espero que didáctica, y que se empiece a entender todo esto y que perdamos el miedo un poco a cosas que parecen muy aparatosas y con una terminología muy aparente y muy elaborada. Bien, podemos escribirlo de otra manera. La suma de los voltios es un sumatorio. El símbolo del sumatorio es una especie de M tumbada. Veremos a ver si tenemos por aquí este símbolo. No, es una especie de sumatorio, es una especie de M acostada. Bueno, pues ahora no tenemos aquí, al insertar el símbolo tenemos que andar buscándolo. Mira, aquí tenemos esto de aquí, que es un sumatorio. Vale, nos puede servir sumatorio de fuerzas electromotrices es igual a sumatorio de caídas de tensión en las resistencias. Llamémoslo V o VR, V sub R, podemos llamarlo, etcétera. Esta sería la ley de las mallas.
Y lo mismo, yo tengo que hacer tantas ecuaciones como mallas tenga. No, ni mucho menos. Puedo abreviar, hacerlo de una forma más sencilla. Kirchhoff se dio cuenta de que esto no es Andeonon de caballo grande, no es cuantas más ecuaciones mejor, sino que yo debo plantear un número de ecuaciones que es r, siendo r el número de ramas, menos n-1, siendo n el número de nudos. R, que es el número de ramas que tengo, menos n menos 1, siendo n el número de nudos. En el caso que tenemos de ejemplo, tenemos tres ramas, una rama, otra rama central 2, otra rama 3, nudos eran 2, n-1 sería 1, 3 menos 1, 2 ecuaciones de malla debería plantear. Y bueno, si tengo 3 mallas, hay una malla que me puedo permitir el lujo de no plantear su ecuación de malla. Bien, pues obrando con un poco de inteligencia, yo la malla que prescindiría de escribir su ecuación de malla sería la más larga, porque es la que contiene más elementos, la que da la vuelta completa, porque tiene más pilas, más resistencias, y me resulta de una mayor complejidad al hacerlo, de un mayor trabajo, pues es la malla de la que podría prescindir, la que voy a prescindir al plantear esas ecuaciones de malla. Bien, otra cuestión importante. Tengo 3 ramas. Mi objetivo es calcular la intensidad que hay en cada rama. Yo a cada rama le voy a poner un nombre y a cada nudo le voy a poner un nombre. A este nudo, por ejemplo, le puedo bautizar como nudo A, a este como nudo B. Y las ramas las puedo bautizar como rama 1, esta será la intensidad I1, rama 2, esta será la intensidad I2, rama 3, esta será la intensidad I3. Bueno, y la corriente eléctrica pues puede ir en un sentido o en otro. ¿En cuál ir aquí? Bueno, yo supongo un sentido el que quiera. Pero oiga, ¿cómo va usted a suponer un sentido el que quiera? La intensidad irá en un sentido, para un lado o para otro. ¿Es usted adivino? Bueno, no pasa nada. Yo puedo suponer el sentido que quiera, y si mi suposición es la adecuada, al realizar los cálculos, el resultado numérico de esa intensidad me saldrá con signo positivo. Y si no es así, pues me saldrá con signo negativo. El hecho de que me salga un signo negativo en este tipo de cálculos me indica que el sentido de la intensidad en realidad es contrario al que yo suponía. Pues yo puedo empezar suponiendo un sentido de las intensidades, por ejemplo, convergiendo todas hacia este nudo de la izquierda. Este nudo de la izquierda yo le puedo bautizar como nudo A. Voy a insertar un cuadro de texto para poner aquí el nombre. Nudo A. Lo bautizo, lo pongo ahí a su lado, al lado del nudo. Y al otro nudo lo llamo B. Lo puedo nombrar los nudos con letras, por ejemplo, y las ramas con números, por utilizar una terminología determinada. Este le puedo llamar el nudo B, y yo voy a suponer que todas las intensidades se están dirigiendo hacia el nudo A. ¿Será verdad o no? Ya lo comprobaremos cuando realicemos los cálculos. Pues veremos a ver si eso es verdad, y verdaderamente las 3 intensidades se dirigen hacia ese nudo A.